Vamos a comenzar este módulo de biodiversidad y agricultura haciendo referencia a la biodiversidad y el manejo de los suelos. En esta clase vamos a valorar la importancia para el manejo de la biodiversidad, para el manejo de los nutrientes en los cultivos y el rol que tiene la biología del suelo en los procesos de los agroecosistemas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es una pregunta casi retórica, pero que nos sirve para pensar situaciones reales de la producción agropecuaria, es si hay vida en el suelo. Y obviamente que la primera respuesta que podría tener es sí hay vida en el suelo. Ahora, la realidad es que esto depende de las situaciones de manejo, ¿sí?, que desarrollamos sobre el ecosistema. Y de hecho las imágenes hablan por sí solas. Sobre el lado izquierdo de la pantalla podemos ver un suelo que ya ha transitado un proceso de franca desertificación, y por el otro lado, sobre la margen izquierda de la pantalla, podemos observar un suelo que muestra, ¿sí?, una rica composición biológica que vamos a analizar a continuación. El suelo tiene una profusa vida, compuesta por fauna, que compone alrededor del 20% de la vida en el suelo, y por flora, que compone aproximadamente el 80% de la vida en el suelo. Cada una de estas fauna y flora está compuesta por distintas especies que tienen distintas funciones. Por ejemplo, tenemos lombrices, macrofauna, roedores, mesofauna, insectos, arañas, microfauna, nematodes, protozoos, cada uno de los cuales cumple una función específica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las lombrices, generan un mejoramiento de la aireación, la infiltración y la distribución de agua en el suelo. También mezclan fracciones orgánicas con minerales, ¿sí? Y también producen una serie de compuestos que mejoran la estructura edáfica y la conformación de compuestos húmicos. En el caso de la flora, ¿sí?, tenemos macroflora, que son las plantas superiores, y microflora, compuesta por bacterias, hongos, actinomicetes, que son muy importantes en la biología del suelo. Por ejemplo, las bacterias funcionan en los procesos de descomposición de la materia orgánica, ¿sí?, específicamente en lo que es la fase termofílica. Generan fijación de nitrógeno en forma simbiótica y también en forma libre, ¿sí? Participan en los procesos de nitrificación, ¿sí?, los nitrosomas y los nitrobacter intervienen en el ciclo del nitrógeno. A su vez, los hongos también funcionan en la descomposición de materia orgánica, incluyendo sobre todo algunos compuestos recalcitrantes que no pueden ser atacados por las bacterias. Participan en la síntesis de humus, solubilizan minerales a partir de rocas madres, se asocian con raíces para formar micorrizas, ¿sí?, y con ello facilitan la asimilación de nutrientes, y también funcionan en muchos casos controlando enfermedades y plagas. Citamos estos ejemplos como algunos de los ejemplos de la funcionalidad de estas distintas especies y de estos distintos grupos a los procesos de conformación y de mantenimiento, ¿sí?, de la funcionalidad de los suelos. El aporte de los microorganismos a la vida del suelo, hay diferentes estudios. Uno de referencia es el de Killian, que analizó la contribución relativa de los organismos del suelo a la biomasa en una pradera de clima templado. La primera observación que hace este trabajo es que en un gramo de suelo viven alrededor de 20.000 millones de microorganismos. Cuando uno analiza la composición de la biomasa, ¿qué es lo que puede observar en este trabajo? Que las raíces de las plantas, ¿sí?, aportan entre 20.000 y 90.000 kilogramos por hectárea. Los hongos aportan 2.500 kilogramos de biomasa por hectárea. Actinomicetes y protozoos pueden aportar hasta 2.000 kilogramos de biomasa por hectárea. Y finalmente las lombrices de tierra pueden llegar a aportar entre 2.000 hasta 2.500 kilogramos de biomasa por hectárea. Fíjense la importancia que tienen, ¿sí?, micro y macroorganismos en la biomasa en una hectárea de suelo. Este mismo trabajo plantea que se encontraron en esta pradera entre 20.000 y 1 millón de propágulos fúngicos por gramo de suelo. Vemos de manera muy clara
la cantidad, la magnitud de la vida que podemos encontrar en un suelo, obviamente que tiene cierto grado de conservación. Ahora bien, ¿cómo interviene esta profusa vida del suelo en los ciclos biogeoquímicos y en la nutrición de las plantas? Para poder ilustrar esta pregunta vamos a tomar dos ciclos de referencia, lo que es el ciclo del nitrógeno y lo que es el ciclo del fósforo. Comencemos por el ciclo del nitrógeno. La mayoría del nitrógeno está en el aire, ¿sí? Del nitrógeno en el suelo, entre el 90 y el 95% está en forma orgánica. Ahora bien, el nitrógeno que se utiliza para la agricultura proviene básicamente de dos fuentes. Una es la fertilización, ya sea fertilización inorgánica o con fertilizantes de síntesis química, o mediante la fertilización orgánica, enmiendas, compostajes, etc. Y la otra es la incorporación del nitrógeno, la incorporación vía fijación del nitrógeno del aire, ¿sí? En la siguiente placa vemos con mayor detenimiento el ciclo del nitrógeno. No nos vamos a detener en analizarlo por completo, sino simplemente haremos foco en aquellos procesos en donde la biodiversidad del suelo, ¿sí?, y por lo tanto también la conservación de ciertas características del suelo permiten dinamizar justamente este proceso. Y es el caso particular de lo que es la fijación de nitrógeno atmosférico, la mineralización de la materia orgánica y la nitrificación, que hace posible que se generen los nitratos, que es la forma en que las plantas van a absorber el nitrógeno del suelo. Empecemos por el proceso de fijación. En el proceso de fijación de nitrógeno interviene una enzima que es la nitrogenasa, que se encuentra en distintos grupos de bacterias, ya sea en condiciones libres o mediante formas simbióticas, como suele pasar por ejemplo con el Rhizobium y las leguminosas. También hay distintos grupos de bacterias y hongos que intervienen en el proceso de descomposición del humus y la mineralización del nitrógeno orgánico para que se transforme en el ion amonio, ¿sí? Para que se suceda este proceso de mineralización tienen que darse ciertas condiciones de humedad, pH, aireación y temperatura que están garantizadas, ¿sí?, por un proceso de conservación de suelo, ¿sí? Si no hay humedad, no hay aireación o no tenemos la temperatura adecuada, este proceso de mineralización se ralentiza e incluso en algunos casos puede disminuir completamente. Y finalmente existen una serie de bacterias vinculadas a nitrosomas y a nitrobacter que intervienen en la nitrificación del ion amonio, transformándolo en ion nitrato, que es la forma en que las plantas absorben el nitrógeno para poder desarrollar su biomasa. Como vemos también en este caso, tanto la humedad, la aireación del suelo, el pH y la temperatura intervienen en el proceso de nitrificación. Entonces, a mayor humedad, ¿sí?, dentro de ciertos rangos, vamos a facilitar el proceso de mineralización y de nitrificación, y con buenas temperaturas también vamos a garantizar este proceso. Por eso es importante justamente la conservación del suelo y algunas prácticas de manejo que vamos a ver un poco más adelante. Tomemos como segunda referencia el ciclo del fósforo. En el suelo existen pools de fósforo que están en formas orgánicas e inorgánicas. Por ejemplo, en forma orgánica encontramos el inositol fosfato, fitina, y en el pool inorgánico encontramos distintas formas de fósforo con distintos minerales que se encuentran en general en los minerales primarios del suelo: fosfato de calcio, fosfato de hierro, fosfato de aluminio. El fósforo puede estar en solución del suelo, en el suelo, y en general el fósforo en solución es la menor proporción del stock de fósforo que se encuentra en el suelo disponible, ¿sí? Hablamos de entre 0,2 y 1 kilogramo de fósforo en solución por hectárea. Después tenemos otro stock que es el stock de fósforo cambiable, ¿sí?, que
puede llegar a 500 kilogramos por hectárea. Y finalmente el fósforo, que está en distintas composiciones de roca primaria, ¿sí? Que es lentamente disponible y que constituye el mayor stock de fósforo en el suelo. Hablamos de alrededor de 10.000 kilogramos por hectárea. En el ciclo del fósforo, ¿sí? La actividad microbiana, hongos y actinomicetes, es el motor de todas las formas orgánicas y a su vez realiza la mineralización del fósforo. Es por ello que la biodiversidad de micro y mesoorganismos en el suelo van a garantizar este proceso del ciclo de fósforo, y en la medida en que la vida del suelo, si esté más restringida, este ciclo del fósforo a su vez se va a ver restringido y la disponibilidad de fósforo en el suelo va a ser menor. Entonces, el fósforo puede estar presente en los minerales primarios, puede estar absorbido de manera lábil en las arcillas, puede estar en solución, ¿sí? De fosfatos, dos formas de fosfato que es la forma en la que la aprovechan las plantas, o puede estar lábil, poco disponible, ya sea precipitado o ocluido en distintas fracciones del suelo. Los microorganismos realizan el proceso de solubilización, inmovilización y mineralización de estas fracciones de fósforo. Esto va a depender de los minerales presentes, del pH, de la actividad microbiana, de las enzimas y ácidos orgánicos que estén presentes en el suelo y de la demanda de fósforo, que funciona como una tracción de este proceso de mineralización o solubilización. Es importante entonces que nos quede como idea central que distintos microorganismos, ¿sí?, son los que intervienen en este proceso de mineralización. Por ejemplo, enzimas, fitasas y fosfatasas, que están presentes en bacterias y hongos, permiten el paso del fósforo orgánico, ¿sí?, en su forma de fitina o de inositol, hacia iones fosfatos disponibles en la solución del suelo, o también exudados de más de 18 géneros de bacterias intervienen en el proceso de solubilización, ¿sí?, del fósforo que está presente en compuestos como la apatita, ¿sí?, y que pueden pasar a fósforo absorbido lábilmente en las arcillas, y finalmente de ahí pasar a estar disponibles en la solución del suelo. Si estos organismos o estos microorganismos no están presentes, ¿sí?, y si no se dan las condiciones de humedad y temperatura necesarias, que son características de los suelos con buen manejo, este proceso del ciclo de fósforo no se va a desarrollar. Y por lo tanto, incluso, y este es un error en el que caen muchos agricultores, ¿sí?, que fertilizan los cultivos, ¿sí?, justamente porque existe una baja disponibilidad de fósforo en nuestros suelos, porque son suelos con pHs ácidos y con presencia de hierro, con presencia de aluminio. Entonces fertilizan y no ven esa respuesta del fósforo directamente en el cultivo. ¿Por qué? Justamente porque ese fósforo, ¿sí?, queda precipitado, queda ocluido y no pasa rápidamente a la fracción de fósforo soluble disponible como ion fosfato, y entonces los productores plantean que no hay respuesta sobre esa fertilización. La disponibilidad del fósforo en el suelo entonces va a estar vinculada al pH del suelo, a los minerales como hierro, aluminio, magnesio, que están solubles, a la presencia de minerales de calcio y magnesio disponibles, a la cantidad y la descomposición de la materia orgánica y a la actividad de los microorganismos, ¿sí? Todos estos factores van a intervenir sobre la disponibilidad del fósforo en el suelo. El tema es que la composición del suelo o el pH son más difíciles de alterar. En cambio, los agentes biológicos y la materia orgánica se pueden manejar de mejor manera. Por lo tanto, existen prácticas, ¿sí?, de manejo del suelo y de manejo del cultivo que podrían incrementar justamente el contenido de materia orgánica e incrementar
la actividad biológica del suelo y por lo tanto potenciar estos procesos de solubilización y mineralización del fósforo y aumentar la disponibilidad de fósforo en la solución del suelo. Estas prácticas están vinculadas, por ejemplo, a mantener una demanda permanente, ¿sí?, a generar abundante presencia de ácidos orgánicos en el suelo mediante la incorporación de materia orgánica, el de fomentar la presencia de hongos micorríticos, el disminuir los factores limitantes como son los nutrientes solubles propios de las fertilizaciones químicas y los agroquímicos, generar extremos de temperatura o extremos de humedad con suelos descubiertos. Otra evidencia de la importancia de la biodiversidad en el suelo se da en la relación entre el suelo, la planta y microorganismos, utilizando como ejemplo concreto las micorrizas, que son asociaciones simbióticas mutualistas existentes entre hongos del suelo y las raíces de las plantas. Se desarrolla una estrecha relación fisiológica, ecológica y reproductiva que se resuelve en términos de ventajas recíprocas para ambas especies. La planta suministra fuentes de carbono, ¿sí?, fuentes carbonadas provenientes de su propia producción como autótrofos, y los hongos generan mayor cobertura del suelo a nivel de raíces, facilitando la capacidad de absorción de nutrientes minerales, ¿sí?, que son transferidos, como ser fósforo y nitrógeno, mediante las micorrizas a el sistema radicular de las plantas. Estas relaciones simbióticas también pueden estar conformadas por hospedantes, hongos y bacterias. Por ejemplo, en suelos deficientes en fósforo, como son los nuestros, las micorrizas son potencialmente importantes para el funcionamiento adecuado de la fijación simbiótica de nitrógeno por Rhizobium, puesto que las primeras son capaces de captar el fósforo necesario para producir una correcta fijación de nitrógeno y una correcta anodulación. En el cuadro que vemos en esta placa observamos distintos tipos de asociaciones, ¿sí?, que forman parte de la simbiosis. Por ejemplo, hongos y algas que se asocian en líquenes, Rhizobium y leguminosas formando nódulos radicales, Franquia y no leguminosas también formando nódulos radicales, Rhizobium, leguminosas y micorrizas vesículo-arbusculares también formando nódulos radicales. Son algunos ejemplos, ¿sí? Lo importante es que la simbiosis con las micorrizas juegan un papel primordial en la nutrición de las plantas terrestres y por lo tanto su potenciación es fundamental para garantizar una buena nutrición en cualquier cultivo. Otro ejemplo es el de las bacterias promotoras de crecimiento. Estas bacterias estimulan el proceso de micorrización mediante la producción de compuestos volátiles y hormonas que aumentan la receptividad de las raíces al simbionte y con ello favorecen la germinación de esporas fúngicas. También estas bacterias estimulan el crecimiento de las plantas, inhiben algunos fitopatógenos por la producción de antibióticos e incluso inhiben el desarrollo, ¿sí?, de patógenos mediante la colonización y la ocupación del espacio. Todo muy lindo, pero ¿qué hacemos con el suelo? Entonces, las plagas que nos precedieron nos plantean que hay una compleja red de interrelaciones, formas de control, vías de retroalimentación en el suelo que son necesarias mantener y potenciar. Ahora bien, concretamente, ¿de qué manera podemos potenciar toda esa actividad vinculada a la biodiversidad del suelo? Bueno, por ejemplo, aplicando materia orgánica, ¿sí?, y con lo cual lo que hacemos es potenciar esa profusa vida que existe en el suelo, manteniendo el suelo cubierto la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí?, ya sea con cultivos con cubiertas verdes o con la propia vegetación natural. Evitar compuestos tóxicos en el suelo, ¿sí?, o sea, disminuir a lo mínimo posible el uso de herbicidas, fungicidas, etc. Evitar los fertilizantes solubles, ¿sí?, porque como veíamos intervienen justamente en la actividad de las bacterias, los hongos. Esto no significa no usar fertilizantes, sino tratar de reducirlos y utilizarlos de manera inteligente
¿sí? Complementándolos justamente con otras fuentes de fertilización como son las fertilizaciones orgánicas. Obviamente que esto muchas veces es difícil porque en términos de practicidad, ¿sí? Es mucho más fácil hacer la incorporación de un fertilizante granulado, ¿sí? Que está concentrado justamente en grandes dosis en pequeños volúmenes, que estar incorporando toneladas y toneladas de materia orgánica. Pero bueno, digo, tenemos evidencias de que es importante garantizar cierto equilibrio y por lo tanto toda medida que pueda evitar, ¿sí? O disminuir la fertilización con fertilizantes de síntesis química y pueda profundizar la inclusión de materia orgánica, es a mediano plazo y a largo plazo es una medida que potencia justamente la vida en el suelo. Evitar el envejecimiento de las raíces, esto mediante el manejo de los cultivos o el manejo de las pasturas, ¿sí? Generando, por ejemplo, una buena defoliación, un pastoreo racional sobre las pasturas o generando, ¿sí? Podas frecuentes, ¿sí? sobre los cultivos, en el caso de árboles, por ejemplo, frutales, ¿sí? Reducir la labranza al mínimo es otra forma de potenciar toda esta compleja red de interrelaciones y complejizar los sistemas de cultivos. Cuanto mayor complejidad, cuanto mayor diversidad haya en los cultivos, a su vez mayor biodiversidad va a haber en el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aportes de materia orgánica van a ser diferentes, porque la absorción de nutrientes va a ser diferente, ¿sí? Porque vamos a mantener cobertura del suelo durante un mayor periodo de tiempo, porque el aporte de materia orgánica va a ser mayor. Vamos a analizar entonces una experiencia concreta, ¿sí? De pastoreo racional intensivo en la localidad de Andresito. Es el caso del establecimiento de Otto Weidelich, que posee una unidad productiva de 300 hectáreas, de las cuales 200 hectáreas la tiene bajo producción silvopastoril, combinando especies nativas con pasto jesuita de rabo. El componente animal de este planteo es ganado britanizado, ¿sí? Particularmente la síntesis de Bradford, con una alta presión de selección y con una característica que es el no uso de ivermectinas para el control de parásitos, lo cual genera, ¿sí? O garantiza una mayor vida en el suelo, ya que las ivermectinas que son incorporadas mediante el bosteo del ganado atentan, ¿sí? Contra la vida del suelo, por ejemplo, entre ellos contra los escarabajos que cumplen la función de enterrar esa bosta y con ello incorporar materia orgánica al suelo. También en el establecimiento se desarrolla yerba bajo especies forestales del monte nativo. Es un proceso de producción que tiene certificación orgánica y biodinámica y que se incorpora o se vincula con la producción ganadera mediante el pastoreo del yerbal de noche. Los animales, el ganado bovino, se introduce en los yerbales para pastorear la melga, ¿sí? Entre las plantas de yerba mate, y con eso mantener, ¿sí? el control de esa vegetación y a su vez incorporar mediante el bosteo materia orgánica y nutrientes a ese cultivo. El pastoreo que se realiza es un pastoreo rotativo intensivo. ¿Esto qué implica? Tener altas cargas instantáneas en pocas superficies, en las cuales el lote de ganado desarrolla una defoliación muy intensa y a su vez concentra el bosteo, y una vez que termine ese proceso de defoliación se lo mueve a otro lote. De esta manera 200 vacas de cría, ¿sí? Son movidas en lotes pequeños, variables, en los cuales hay agua en todos los lotes para justamente garantizar una buena tasa de
consumo y una buena hidratación del ganado. Este proceso de pastoreo racional intensivo, junto con el no uso de ivermectinas, genera justamente una dinamización de la vida en el suelo, encontrando una alta cantidad de lombrices, escarabajos y microorganismos que cumplen con las funciones que describimos en las placas precedentes. Lo que se puede observar en la foto es justamente un espacio, ¿sí?, de tierra que en uno de los viajes que hicimos pudimos sacar y ver que en un pedacito nomás aparecían lombrices y aparecían otra macrofauna, obviamente muchísima microfauna que en la foto no se puede observar, ¿sí?, pero que toda esta vida en el suelo genera, ¿sí?, un proceso de mejora de la fertilidad, tanto física como química, y con ello un aumento de la producción de la pastura, que a su vez después se transforma en una buena ganancia de peso para los animales y dinamizan este ciclo de producción. Lombrices y escarabajos son muy importantes en la composición física y química del suelo. En esta placa lo que vamos a observar son algunos datos que están brindados en el libro de Luis Pinheiro Machado, ¿sí?, que es un investigador brasileño que trabaja con el pastoreo racional intensivo y que nos muestra cómo, comparando, ¿sí?, los coprolitos, o sea, la defecación de las lombrices, con el horizonte superficial del suelo, que es el que tiene mayor fertilidad, cómo se mueven el nitrógeno, el fósforo disponible y el potasio asimilable, ¿sí?, y también el humus en cada una de estas fracciones, considerando los kilogramos por 1000 toneladas de suelo. Vamos a ver la comparativa directamente, ¿sí?, la tercera columna. El coprolito tiene casi 5 veces más de nitrógeno como nitratos, 7,2 veces más de fósforo disponible y 11,22 veces potasio asimilable comparado con el horizonte superficial del suelo, y tiene 1,5 veces más humus, ¿sí? El otro gráfico que vemos, el otro cuadro, perdón, que vemos acá, nos muestra la composición de los coprolitos, ¿sí?, de las lombrices provenientes de estiércol bovino. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, por ejemplo, que el pH, ¿sí?, es un pH alto, de 6,7 a 7,2, que tiene una gran cantidad de ácidos húmicos totales y una gran cantidad de materia orgánica, pero que a su vez tiene una importante, ¿sí?, producción microbiana. 1000 millones de células de bacterias, 24 millones de actinomicetes, microhongos, 4.500 millones de células de microhongos. Vale decir, y más allá de los números, que son claramente números muy grandes, lo que muestran estas dos placas es que la incorporación, ¿sí?, o la dinamización de la vida en el suelo, particularmente en el caso de las lombrices, y el aporte que hacen en términos de materia orgánica, son muy importantes tanto en términos de nutrientes, ¿sí?, nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, como también en la dinamización, en el mantenimiento de las condiciones óptimas del suelo, pH, materia orgánica, ácidos húmicos, como también en la dinamización de la vida en el suelo, sean bacterias, actinomicetes, microhongos, etc. El otro aporte ya conocido es el del enterramiento de la bosta que hacen los escarabajos estercoleros, y que en este campo y con estas condiciones también son potenciados y tienen un impacto en la incorporación de materia orgánica y de nutrientes. Este tipo de producción mejora las condiciones del suelo, ¿sí? Veamos algunos datos que son propios de este establecimiento y que han sido tomados por la UNE, la Facultad de Agronomía de la UNE, que hace pasantías todos los años en este establecimiento. El contenido de fósforo disponible está entre 18 y 20 ppm, que es un contenido muy alto, ¿sí?, para los valores medios que se encuentran en la zona.
se contabilizaron entre 8 y 10 toneladas de lombrices por hectárea. El pH de estos suelos de Oto Badelich están en promedio en 6,2, ¿sí? Cuando el promedio en los suelos rojos nuestros está, dependiendo el grado de degradación del suelo, entre 4,5 y 5 y pico, ¿sí? El suelo mostró una muy buena estructura y mostró una alta captación de agua vinculado justamente a la macroporosidad que se encuentra en este suelo. En cuanto a los índices productivos, este productor tiene aproximadamente 200 vientres en 200 hectáreas bajo monte, con un 90% de destete y generando un promedio de un ternero por año, ¿sí? Está camino a una certificación orgánica, tiene todas las condiciones para poder certificar, logrando un producto, ¿sí?, a base de pasto y con una muy buena calidad genética, lo que garantiza a su vez una muy buena calidad en la carne que se produce.